La novela, como sabéis, yo tenía intención de escribir otra novela ambientada en La Rioja porque se me habían quedado muchas cosas en el tintero. Pronto me di cuenta de que no tenía que hacer una segunda parte como tal porque A merced de un Dios salvaje había quedado muy completa y me daba pena tirar de ningún hilo porque hubiese sido una forma de, no sé, de siempre ir a menos, ¿no? Porque creo que la novela tenía sus tiempos, aquella y la vida y la curva de los personajes también. Y aún así, de todas formas, lo intenté. Estuve, fijaos, casi 2 meses haciendo algo mucho más parecido en segunda parte, aunque tuviera una trama completamente independiente, pero utilizando los personajes y tiré muchas páginas a la basura porque comprendí que no era el camino. O sea, por lo menos, pues bueno, me di cuenta a tiempo de que, y precisamente al intentar alargarla, al intentar escribir más, me di cuenta de lo que me gustaba. Ha merecido un Dios salvaje, ¿no? Sobre todo ya desde el recuerdo y con un poquito de distancia. Pero sí que quería contar más cosas sobre La Rioja. Y como quería contar o plasmar la novela en la parte más sofisticada, así como Ha merecido un Dios salvaje se ambientaba, como sabéis perfectamente mejor que nadie, en el mundo del vino, de las bodegas centenarias, en la parte más tradicional, más rural, con todas sus alegrías y sus penas, y sus luces y sus sombras, pues quería tratar también la parte del enoturismo, que está muy pendiente en todo el mundo Rioja y hubiese sido una visión mm, incompleta, ¿no? Si no hubiese hablado pues, de estas bodegas edificadas por los grandes arquitectos estrella y por toda la parte más marketingiana y por esta otra visión del vino que quizá es un poquito menos romántica, pero que es igual de legítima, ¿no? Y entonces decidí situarla exclusivamente en Logroño. Otra cosa que, como sabe bien Miriam, también porque me ha acompañado desde el principio del proceso, porque también os he contado alguna vez que a mí me gusta eh, compartir desde prácticamente desde la primera línea, no, desde líneas negativas, o sea, desde antes de escribir la primera, el proceso con mi queridísima editora, pues al principio sí que tenía algunas escenas rurales, pero me pasaba lo mismo, que todas me daban la sensación de que eran un espejo de la novela anterior, con lo cual luego lo ceñí todo a dentro de lo poco que queda de muralla del Rebellín en Logroño y bueno, y al final pues fue un escenario al cual no le faltaba nada, ¿no? Entonces, bueno, sí que venía de atrás, no pensaba yo al principio que iba a ser una novela tan oscura, bueno, oscura en cuanto a, sobre todo a algunas sombras del ser humano que muestro, y aquí enlazo con tu segunda pregunta, que es Fabiola, ¿no? Fabiola era un personaje al que yo conozco muy bien. O sea, en su día os dije que yo había tenido muchos clientes como don Rodrigo en el despacho y he tenido muchos clientes también como Fabiola. No con ese arte que tiene ella para crear o esa visión que tiene ella para mirar desde arriba con perspectiva, pues cómo puede funcionar el negocio, las cosas, o sea, no desde lo positivo, desde su creatividad, pero sí desde su ambición y sobre todo desde su bipolaridad. Porque es que en los conflictos de pareja y en los conflictos de sucesorios, de familia, que son muchos de los asuntos que yo llevo en el despacho, se potencian todas nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y desde el momento que alguien tiene un poquito de bipolaridad, de repente empieza a saltar hacia un extremo y a otro sin orden ni concierto, con lo cual no me resultaba ajeno el dibujar un personaje como Fabiola, porque he tenido muchas conversaciones con muchos psicólogos y psiquiatras a los que he llevado a los juicios para intentar acreditar cómo son los comportamientos de los clientes o de los contrarios. Con lo cual también en este caso he echado mano de los 20 años de abogado, ¿no? Que aparte de para escribir demandas me sirvieron para escribir alguna de estas páginas. Y el problema es que has dicho, fíjate, me voy a poner serio y profundo, que como vosotros me lo permitís. Sí, sí, Has sí. dicho la palabra justa y has dicho, ¿tú crees que somos solidarios? Y es que yo creo que la cosa en este mundo va de ser y no de tener, ¿no? O sea, estamos constantemente pues, pensando a ver si tenemos, o sea, qué podemos hacer por los demás, qué podemos dar a los demás, y estamos hablando de qué y de qué y de qué, cuando nos tenemos que pensar en quién, ¿no? Al final se trata de ser solidarios, de ser conscientes de que no hay otra forma de sacar el mundo adelante, de ser uno con el momento, o sea, para disfrutarlo en plenitud, pero también para atender a todo lo que te está
rodeando, que es lo que tenía que haber hecho yo el otro día mientras bajaba las escaleras de Franco-Españolas, en lugar de mirar a ver dónde estaba la puerta en la oscuridad entre las tinas y escoger ya mientras llegaba el sitio donde me iba a poner a grabar, ¿no? Y esto que parece una broma no es una broma, o sea, estamos todo el rato como anticipando toda nuestra vida, con lo cual perdemos atención al instante y todo se nos va. Entonces, yo creo que las cosas van de ser, no de tener. Y creo que todos, desde luego, dentro de nosotros, somos las personas no solo más solidarias, sino también pues, más cordiales y más... coloca cualquier virtud y va a ser así. El problema es que cuando se nos echa encima el verbo tener, pues empezamos a prescindir de cosas o a cerrar los ojos a determinados espejos de nosotros mismos y nos hacemos los locos, ¿no? Pero cuando tiene que salir el alma de verdad de cada uno, te das cuenta de que no hay, a no ser que estemos hablando de una patología ya, psicológica o psiquiátrica, que nunca hay dobleces. O sea, siempre los propósitos y la entrega al otro es lo que nos genera las mayores satisfacciones, ¿no? Al final, la felicidad y la plenitud no va de tener, o sea, va de ser, va de superarte, va de crear, de crearte, va de alcanzar cosas, y al final las metas definitivas te traspasan con mucho y empiezan a proyectarse en los demás. Con lo cual sí que me gustaba esa frase de la monja, entre otras cosas, por decir, mira, en la cocina económica está muy bien, pues porque da todos los días 300 raciones, pero es mucho más importante que les dé la sensación de que los tratan como personas desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza, ¿sabes? No como una fila de sin pues, que llegan aquí a aprovecharse de una comunidad acomodada pues, a la que le sobran unas cuantas migajas, ¿no? Entonces es muy bonito verlo de la otra forma. Es decir, ven aquí, vamos a compartir esta comida, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues quiero hablar contigo, quiero saber quién eres, quiero saber por qué te ha traído aquí, al fin y al cabo. Ya te digo, me encanta porque es un personaje que ha ido creciendo y que para mí casi es el personaje sobre el cual inconscientemente pivota la novela. Porque, y al final, si os dais cuenta, el final del libro, que es muy de Conchita, ese final no existía realmente. O sea, y la llamada y tal. O sea, eso son cosas que yo sabía cómo acababa el libro y sabía quién era el malo, la buena, la mala o el regular. Pero claro, ese tipo de detalles de cómo vas hilando todos los diferentes trapitos con los que haces la colcha, almazuelas que se llaman en La Rioja, por acabar con la metáfora, después esos van surgiendo poquito a poco. Y entonces Conchita se merecía su gran final, ¿sabes? Y entonces, claro, de repente hay dos cosas maravillosas que ella aporta a la novela. Primero, esta llamada, ¿sabes? Que primero la llamada le iba a hacer el padre. ¿Sabes? Y me acuerdo que hablándolo con mi madre me decía, yajo, es un poco como de peliculilla, ¿no? Que de repente llame el padre, hija, y el otro tal, y justo voy a morir, y tal, me acabo de despertar, y eso. Y me fallaba algo, pero se me ocurrió lo de la llamada. Y el padre dijo, pero es que es mamá, pero es que es buenísimo, ¿sabes? Porque fíjate, de una cosa, usamos la licencia, o sea, nos tomamos la licencia de hacerlo, y de repente dije, no, Conchita. Claro, porque es como la forma en la que ella se reconcilia con el mundo, pero sobre todo, después de una vida absolutamente a la sombra y de haber sufrido en silencio totalmente, se eleva al pedestal en el que ella siempre había creído estar, ¿no? Entonces es como decir, bueno, te lo mereces, porque parecías un bastante capulla, pero realmente es una tía que ha sufrido un montón y que ha estado que ha, siempre su- que ha tirando. sufrido y que cuando ya se libera y abre las cortinas parece que ya ha salido a la vida, porque estaba como ahí muy metida en el Claro, y oscurantismo. porque hay roles que son más espectaculares y hay roles sociales o familiares que son mucho más discretos, pero que tienen toda la importancia del mundo, porque sin ellos se vendría todo lo de alrededor abajo. Entonces me parecía un homenaje a, a Conchita este, este, este final, vamos a decir, ¿no? Este final. Sí, aparte de que ella también es bastante épica en cuanto a sus cosas y lo de las cortinas y, vamos, y Todo las eso, sí, persianas y sí. todo. Y fijaos, también hay otra cosita que os cuento que os gustará, que se me había quedado en el tintero una escena de Conchita con los niños pequeños jugando en el campo. Pues esto no sé si lo sabes tú, Miriam, ni tan siquiera.
no te suena, ¿verdad? O sea, creo, en alguno de los manuscritos iniciales, los niños se iban a jugar a una cosa que se llama los lagares de Zabala, que está muy cerquita de la iglesia románica donde pasan los acontecimientos de la primera novela. Iban a jugar allá, que son unos lagares donde hacían vino los antiguos, que están en la piedra, excavados en la roca. Y en algunos casos de todos esos conjuntos de lagares utilizaban hasta las tumbas antropomórficas como recipiente, ¿no? Lo cual era bastante acojonante y me gustaba mucho. Y entonces ahí había una escena, y es ahí donde Lucas se partía los dientes. O sea, jugando en esa escena. Para que veáis también las idas y las venidas, lo que os digo, que es que no es escribir nunca, es inagotable. Entonces ahí se partía los dientes y era muy chulo. Porque claro, se metían todos a vendimiar, el otro no se atrevía, de repente la hermana saca pecho, se mete, entonces el hermanillo lo llama, se quita las zapatillas Victoria, las tira por ahí, estamos en los 80, en los 90 o cuando sea, pues se mete ahí y se pega un fustio, ¿no? Y entonces el tema es que como luego quité todas las escenas rurales, lo readapté un poco para que quité esa escena y simplemente pues decidí que se pegara la torta y perdiera el diente jugando, si no recuerdo mal, porque hasta se me olvidan algunos detalles. Como he pasado por tantas versiones, sí, jugando al fútbol enfrente del restaurante, en el muro de la Catedral de la Redonda. Y todo este material que tenía, medio escrito o escrito del todo, lo he utilizado en parte, junto con otras cosas que he hecho, para escribir un relato benéfico para un libro del Banco de Alimentos, que saldrá a final de año, que es como una especie de contenido extra, y al principio del rato lo explico, les pregunté si les parecía buena idea y digo, no, hombre, muchísimo mejor, digo, voy a hablar aquí mi libro, pero no para hacer propaganda del libro, para conceptualizarlo y darle un plus al relato, ¿no? Y es muy chulo porque te explico, bueno, pues que hay cositas que se quedan fuera de la versión definitiva y que es muy bonito darle una segunda vida porque así conocemos un poco más. Y en esas páginas, joder, se ve que Conchita pues eso, es una madre decidida, que va ahí con su coche, que sube tal a los críos, que manda con pocas palabras, que sabe bien lo que les tiene que decir, cómo educarlos, se ve que ayuda al padre, y eso lo leeréis dentro de unos meses. Todos los personajes tienen su aquel, ¿no? Hay algunos, lo que pasa es que cuanto más cercanos son a nosotros, más complicado es, porque te das cuenta mucho más fácil de dónde está el truco, si es que necesitas en algún momento usar algún truco, y sobre todo porque tienen que ser eso, tienen que ser reales. O sea, no es lo mismo crear a Balu, el protagonista de Tag, de una novela histórica que es un crío que tiene un perfil clásico de película o de novela épica y eso, y te tomas una serie de licencias porque ese microuniverso o ese universo de la novela lo permite. Es más, le viene bien a él, ¿no? Pues que sean unos pasos que dices, bueno, pues esto no sé si lo habría hecho una persona en la vida real o no, pero a la novela le viene bien, al igual que en el realismo mágico de García Márquez, de repente un personaje se agarra a las 4 puntas de una sábana, se eleva hacia las nubes y te parece lo más normal. Les dices, bueno, sí, coño, Amaranta, adiós. Sí, fíjate qué manera más bonita de morir. O sea, ni siquiera piensas que es una metáfora, es que en ese mundo sí que vale morirse así. En cambio, Camino, como es un personaje o he querido que sea tan de hoy en día, era complicado dibujarla porque aquí no te caben grandes parrafadas de pegatina, ¿sabes? Porque tiene que hablar pues como hablaría con sus amigos y sobre todo, que esas sí que han sido escenas muy complicadas, con su madre. Claro, porque de saber cómo hablas con la madre, es muy fácil dibujar una escena como la que hice yo en el Compositor de Tormentas, en el que toda la galería de los espejos de Versalles estalla en millones de pedazos y de repente pues hay gente vestido de febos con arpas y tal que se cuelgan de las lámparas. Eso es tirado. Lo complicado es hacer una conversación de camino con su madre mientras exprimen una naranja. Eso sí que es complicado. Entonces, desde ese punto de vista, intentar hacer literatura con eso es complicado, pero es muy bonito también. Porque, claro, porque el punto de poesía está en un detalle encima de la encimera, valga la redundancia. Entonces, y buscar eso, a medida que vas escribiendo más, no sé si le pasa a otros autores, supongo que sí, a mí me ocurre, buscas esa concisión y
poesía que es mucho más nipona, en cierto modo, ¿no? O sea, porque es más zen. O sea, es ese dibujo, ¿no? Que casi puede pasar desapercibido, pero que dices, ay, qué bonito, porque lo siento por aquí. Entonces, en ese sentido, ha sido un personaje complicado, pero que me ha encantado dibujar, sí. Nada. 50% mapa, 50% brújula, eso es así, lo sabe también Miriam. O sea, al principio dónde queremos llegar, cuál es la columna vertebral, cuáles son los elementos fundamentales, que no soy como Javier Marías que digo, joder, voy a escribir de los celos. Página 1, primera línea, a ver qué sale, ¿no? O sea, que está fenomenal, pero yo no puedo hacerlo así. Y entonces, bueno, 50, pero tampoco tengo un guión predefinido porque la novela crece mucho a lo largo de los meses y crezco yo también con ella, ¿no? Con lo cual, 50% mapa y de brújula. Ordenador siempre, pero corrección siempre en papel. Porque si no, no entiendo, esto sí que lo he contado a tus compañeros del club en otras ocasiones, si no lo leo en papel, no siento el pulso narrativo musical. Me dirás que es una gilipollez o que son construcciones mías o tal, pero no tiene nada que ver. O sea, yo, si no es físico lo que estoy palpando y lo veo, no soy capaz hombre, claro que soy capaz porque escribo la novela en el ordenador, pero para la decisión final de a ver qué frase sobra o que de repente aquí sobran 3 palabras, ¿cuáles? No tengo ni idea, pero tengo que quitar 3. ¿Por qué? Musicalmente. ¿Sabes? Porque de repente este final de capítulo me sobra media línea. Y esto os lo he contado a veces, parece una renada, pero es así. O sea, son cuestiones de melodía, armonía y ritmo, pero una vez que tienes la melodía, lo que quieres contar y la armonía, lo que acompaña a esa historia, personajes, escenarios, acordes disonantes, algunos perfectos, de repente llega el ritmo narrativo a arrollar con todo. Y todo lo que nos rompa el ritmo narrativo, en mi caso, hay que sacrificarlo, ¿no? Entonces lo tengo que sacar a papel, pero escribo en ordenador. Es que hay un momento en el que te crees, ya has dicho todo lo que tienes que decir, otro momento en el que más o menos está bonito, y entonces pues el libro necesita 2 meses más para ver qué se puede quitar. Es hombre, pero no, si está ya muy bonito y tal. No, es que para mí, en mi opinión, todo lo que se puede quitar debe ser quitado. Con lo cual, pues me tiro muchas semanas de trabajo, muchas horas todos los días, solo quitando material, hasta que la frase no quede corta, pero sí esencial, ¿sabes? En ese sentido. Y bueno, pues yo nunca, ya os lo digo sin ningún tipo de inmodestia ni nada, o sea, no creo que yo que sea aquí el escritor número 1 del mundo, ni para que me den ni la N del Nobel, ni el palito del primero de la N, pero sí que creo que puedo presumir de que las novelas están trabajadas y eso se nota en la limpieza. Entonces, que puede que el estilo no te guste, que no te guste nada del libro, tal, pero creo que se nota que están trabajadas, porque consigues llegar a ese punto de quedarte solo con lo esencial. Entonces creo que es algo muy zen también. O sea, al final es cuando escribí el haiku de las palabras perdidas, que me sumergí en este mundo, sin darte cuenta vas aprendiendo cosas que luego aplicas de forma transversal, ¿no? Yo no escribo haikus, pero si soy capaz de quitarle una sílaba de una palabra a un párrafo, se la quito. Y si necesito dedicar 2 horas a quitar esa sílaba, las dedico. En un libro de 400 páginas, sí. No cabe duda que sí, o sea, porque, bueno, no. A ver, no cabe duda que sí en cuanto al escenario, porque todo lo que cuento ahí lo he vivido de una forma u otra, o lo he respirado, lo he olido, lo he palpado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una obviedad casi decirlo, o sea, porque soy de Logroño y he trabajado muchos años en la abogacía en el mundo rural de La Rioja, con lo cual, sí, también por ello han sido complicadas, o sea, de sacar para adelante por esto, por el componente, por la carga de responsabilidad añadida y al mismo tiempo por querer estar a la altura y no hacer algo simplemente que es como yo pasaba por aquí, pues lo voy a poner en un papel, ¿no? Pero al final todas las novelas son muy yo en el momento que he estado viviendo. O sea, esto también lo hemos hablado alguna vez en otro club. Te vas al Guardián de la Flor de Loto, que es un tío que está en el Tíbet, pero claro, no es porque yo acabara de venir del Tíbet, de hacer la misma ruta con menos ametralladoras, vamos a decir, que en la novela.
pero yo es un momento en el que estaba en búsqueda total, ¿sabes? Y saliendo de sobre todo cambiando mi escala de valores y afortunadamente no tenía los problemas ni con mi pareja ni nada, precisamente gracias a que no los tenía, pues con Cristina, que me acompañaba a todos estos sitios y me acompañó también en el desarrollo de aquel libro, que fue el primero y como tal, pues difícil de llevar adelante, ¿no? Pero sí que respondió a un momento personal que increíblemente pues tenía muchos paralelismos, pues, con el libro. En este caso, es la parte del escenario, son los personajes que el poder crear desde la cercanía e intentar eso, quedarte con lo esencial de lo que ya conoces. Y personalmente, ¿qué me pilla a mí en el momento de necesitar hacer gala de mi identidad como camino? Era un homenaje a lo bien que me ha venido a mí hacer gala de mi identidad como camino. O sea, porque yo sí que he vivido esa búsqueda y ahora estoy en un momento en ese sentido muy sereno, ¿sabes? Entonces, desde esa serenidad sí que puedo mirar hacia atrás en el camino, vamos a repetir el nombre de ella, y darme cuenta cómo han sido las cosas, ¿no? Y entonces, pues cuáles han sido los conflictos a los que yo mismo me he enfrentado. Entonces, yo no estoy pasando ahora una etapa de estar perdido, pero sí que estoy convencido que la única forma de brillar es mostrando a todo el mundo tu beso del ángel, ¿sabes? Aquello en lo que seas único, porque es... Claro, porque es que no hay otra. Al final todos somos únicos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero son el conjunto, el abrazar la totalidad, lo que te hace sentir confianza en ti mismo y lo que hace que los defectos empiecen a desvanecerse o a estar ahí sin que te molesten y que puedas sacar partido a tus virtudes, ¿no? Entonces, al final todo eso lo represento yo en este beso del ángel, que es decir, cada uno nacimos con nuestra mancha de nacimiento y tenemos que enfrentarnos a los convencionalismos sociales que te están intentando todo el día llevar por los mismos carriles y obligándote a arrancártelo, no solo borrándotelo, y si no se va, que te lo rasgues con una botella rota, ¿no? Que es lo que pasaría. Y en este caso, pues lo he escrito desde la convicción, más desde el momento más desde el estar viviendo ese momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas las novelas son súper personales porque no hay quien escriba 400 páginas de algo que no le toque. Pero es que Bugatti, ¿sabes por qué? Porque Bugatti era mujer, y no me refiero transexualmente hablando, sino que originariamente Bugatti era una señora, era una cocinera que se llamaba tía Sophie. En los primeros manuscritos, en los primeros borradores del libro. ¿Qué pasa? Que la tía Sophie era una réplica de la Tata Piedad. Y yo y Miriam, que estaba ahí, no queríamos réplicas del otro libro, y entonces, pues claro, me cargué a la cocinera y la convertí en esta mano derecha de Claudio. Pues, en lugar de tener a la típica persona, no era como la Tata, ¿no? Porque esta era como, ven aquí, te aplastaba contra el delantal, que también la tía Sophie, por cierto, sale en el cuento del Banco de Alimentos. O sea que ahí también vais a conocer a cómo era Bugatti antes de cambiarse de sexo, ¿no? Entonces, la tenías ahí, y abrazos y besos por todas partes. Entonces, era esa persona, pero también era la persona que tenía la cultura popular, de la sabiduría popular, la cultura, ¿no? Del anciano de la tribu. Entonces, claro, Bugatti no te abraza y te aplasta contra el delantal lleno de bechamel, pero en cierto modo lo hace dedicándote silencios. Y es que no hay ningún síntoma de mejor que te diga que quieres a alguien o que esa persona te quiere que estar a gusto con su silencio. Y entonces la relación de camino con él, de no tener que hablar demasiado, es una chulada, porque ahí no hay carencias como en la que tiene Camino con Marcos. Digo que al final en La Rioja vives el vino porque está presente todo el rato. O sea, aquí se regala, se bebe, llegas, se comparte constantemente, ¿no? Entonces, es así. Y todo o casi todo el mundo trabaja en el mundo del vino o tiene alguien que trabaja en el mundo del vino. Hay un momento que nuestros vecinos de mano, no aquí en Madrid, en Logroño, se llaman Julio y Lara, que tienen 2 crías. Yo les quería hacer un guiñito porque como no estamos en casa son majísimos. Oye, Andrés, que oigo un pitidito de la alarma, no sé qué. O, oye, ¿ha habido alguien en tu casa? ¿Han estado tus tíos? Son siempre pendientes y tal. Y entonces, cuando Camino está mirando las fotografías en la redacción al principio que había hecho Hugo, para ver si ven a alguien que sea sospechoso y tal,
dice, mira, y eso es esa parejita ideal y tal. Dice, no, él es Julio, que tiene una empresa de climatizaciones para bodegas, y su mujer es Lara, que trabaja en otra bodega, pero de financiera. Es que es verdad, son mis vecinos. Todo el mundo trabaja en bodegas en algo. Siempre, siempre te toca, cerca. Pero, no obstante, para llegar a lo esencial, por ejemplo, cuando le hace el traje a medida Fabiola, el traje a medida del vino a los ingleses, a los importadores, sí que quieren comprar vino, y hay un momento en una escena en la que está con el enólogo, con Didier, con el francés. Por mucho que yo sepa de vino, si me pongo a buscar en una enciclopedia, no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hablo con el enólogo de Bodegas Palacio, que uno de mis múltiples cuñados es el gerente, el CEO de la bodega, y digo, oye, ¿tienes por ahí este tal, tal? Sí, pues venga, voy a tomarme un vino con él. Y en una hora de conversación sacas los 3 párrafos que no tienen desperdicio. Claro, mira, pues tal, tal, porque al final es un tío que lleva 30 años de enología para concretártelo en esos 3 párrafos, ¿no? Entonces también es tener gente muy cercana, que es a su vez muy cercana a estos mundos como es el del vino. Y en cuanto a mostrar la sordidez, es que te das cuenta de que la iluminación no proviene de ver la luz, proviene de abrazar tu sombra. Y ya está. O sea, todos tenemos dentro de nosotros pensamientos terroríficos, en un momento o en otro, porque hemos bebido maldad por los 5 sentidos desde que hemos nacido, y también porque tenemos una parte instintiva que nos conduce hacia ello, y todos tenemos pues pensamientos obscenos y pensamientos que van contra todas las virtudes, vamos a decir, ¿no? Pero es que precisamente la luz la descubres cuando abrazas esa parte de ti y cuando te das cuenta de que no la puedes juzgar. O sea, que simplemente tienes que darte cuenta de que si la niegas es cuando se te va haciendo grande dentro, y cuando pierde el control, que es lo que le pasa también al asesino en serie, vamos a decir, clásico en un momento dado, que normalmente es por una represión, ¿sabes? No estoy hablando, ojo, hablando de patología médicamente ni científicamente, o sea, hablo en un plano completamente distinto. O sea, no podemos volver la cara a la sombra, porque entonces no podemos desarrollar nuestra luz. O sea, tenemos que abrazar nuestra totalidad. Y desde el momento en el que tocas, en cierto modo, o acaricias una cercanía de luz, o sea, entiendes mucho mejor la fealdad, ¿sabes? Y la puedes expresar con más libertad también. O sea, porque no tienes ningún tapujo, porque no la juzgas. Claro, para mí es mucho más fácil escribir ahora sobre los problemas que tiene el Darío, que es un desgraciado, ¿sabes? Y Penélope, y eso es mucho más fácil desde un estado mío de plenitud, ojo, no, de más plenitud, quiero decir, de la que podía tener hace 10 años, que entonces, porque desde el momento en el que te liberas, o sea, de todo juicio, y que aceptas desde la compasión de ti mismo, desde la generosidad contigo mismo, este tipo de partes oscuras, entonces, te desprendes de todas las cadenas, ¿sabes? Con lo cual, incluso para escribir como escritor es mucho más sencillo. Una vez me dijo ¿sabes? Me dice Andrés Pascual en una reseña con la anterior, y se ha hecho mayor, y me hizo gracia el que me encantó la expresión, en el sentido de que, bueno, pues verdaderamente sí que tienes que alcanzar un grado de madurez personal para escribir con credibilidad de determinadas cosas, sin que suene artificio, ¿no? A ver.